Iconografía precolombina, periodo precerámico. El periodo precerámico es la etapa más antigua de la historia cultural en el Ecuador, que abarca aproximadamente de 10.000 años antes de Cristo alrededor de 4.600 años antes de Cristo. Se caracteriza por la ausencia de la cerámica y por sociedades que vivían principalmente de la caza, pesca, recolección y agricultura. Durante este tiempo las comunidades desarrollaron tecnologías y modos de vida adaptados a su entorno natural, utilizando herramientas hechas de piedra, concha y madera para poder sobrevivir y organizarse socialmente. La cultura de Las Vegas es la primera cultura arqueológica conocida en Ecuador, ubicada en la península de Santa Elena. Se desarrolló aproximadamente de 4.600 años antes de Cristo. Representa una adaptación precerámica temprana de la costa ecuatoriana. El modo de vida de los habitantes de Las Vegas eran cazadores, pescadores, recolectores y gran variedad de animales terrestres y marinos como venados, conejos, peces, cangrejos, y además practicaban lo que era la agricultura, domesticando plantas como el maíz hace 6.500 años, lo que es una evidencia de las más antiguas del cultivo en Sudamérica. La organización social vivían en pequeñas casas, formando unidades familiares, aprovechaban también lo que eran los recursos naturales que podían tener al alcance, se enterraban también sus cuerpos cerca o debajo de sus viviendas, como el famoso entierro de los amantes de Zumba en Santa Elena, lo que refleja bastante lo que es la creencia y los ritos funerarios, que son complementarios de la época, ¿no? Sus herramientas, sus utensilios, los materiales para poder fabricarlas y poder tener consigo, en este caso, para poder sobrevivir, ¿no? En lo que es la época. La que es la cultura Koshi, la tecnología que ellos también podían usar, ¿no? Es decir, trabajaban para poder fabricar con la piedra sus herramientas. Los grabadores, que son instrumentos de piedra usados para hacer incisiones o decoraciones en materiales blandos o en otras piedras. El núcleos mixtos, bloques de piedra, en lo que son bases de producción de instrucción lícitos, los percutores, herramientas usadas para golpear los núcleos y desprender lastas fundamentales para la talla y la confección de herramientas. El periodo precerámico en el Ecuador nos muestra sociedades que, aunque sin cerámica, desarrollaban lo que es el equilibrio entre caza, pesca y agricultura, principalmente evidenciando la tecnología que tenían en ese tiempo y poder sobrellevar y poder sobrevivir, ¿no? Estas culturas pueden entender los orígenes y evolución de las civilizaciones de la región andina y costera del Ecuador. Periodo formativo. El periodo formativo se desarrolló entre el 3500 y el 500 a.C. En esta etapa las comunidades pasaron de ser recolectoras a convertirse en grandes sociedades agrícolas estables. Aparecieron la cerámica y la textilería y se consolidaron las primeras estructuras sociales. Periodo formativo. Fue una época de grandes innovaciones. Aparecieron la cerámica y la textilería y se consolidaron las primeras estructuras sociales. Las formas en su inicio eran sencillas y poco elaboradas. Evolucionaron con el tiempo hacia una notable complejidad técnica y estética. Esta transformación se reflejó tanto en los utensilios de uso cotidiano como en las representaciones humanas que dieron origen a las primeras tradiciones figurativas de América. La alfarería, practicada tanto con fines domésticos como ceremoniales, alcanzó el nivel artístico. Sorprendentemente, este periodo se dividió en tres grandes fases: el periodo formativo intermedio y el periodo formativo tardío. Entre las culturas más representativas de este periodo destacan la cultura Valdivia, pionera de la elaboración de cerámica y figuras femeninas de barro; la cultura Machalilla, conocida por sus vasijas con asas tribo;
de gran originalidad, y la cultura chorrera, que sobresalió por su cerámica colorida con formas inspiradas en animales. El periodo formativo fue, en definitiva, el inicio de la civilización en esta región, con importantes avances en la agricultura, arte y la organización social. La figura femenina de Valdivia es un modelo manual. La figura fue moldeada directamente con las manos sin uso de torno. La construcción por partes fue lo primero que se moldeaba en el cuerpo, luego se agregaban los detalles como la cabeza, brazos o tocados. El alisar de superficie se frotaba con la piedra o concha para suavizarla y darle brillo. En la cocción al aire libre o en hornos rústicos, usando la leña, lo que provocaba colores rojizos, grises o negros, según el tipo de arcilla que se usaba y el oxígeno disponible. También se aplicaba lo que es la decoración pintada. Estas figuras suelen ser lisas, aunque algunas tienen incisiones leves o aplicaciones plásticas. Como segunda figura tenemos la cuenca antropomorfa chorrera. Las técnicas utilizadas fue el moldeado manual detallado, que se esculpió el cuerpo del cargador como parte de una forma de vasija. También se usó lo que es la aplicación de formas plásticas, se añadieron los detalles como la faja en la frente y extremidades de arcilla extra. Se usó lo que es pulido y alisado para darle una textura suave antes de la cocción. Y por último, la cocción controlada fue un mejor manejo del fuego y la atmósfera del horno para obtener mejores resultados. Como tercera figura tenemos la cuenca con motivo zoomorfo machalilla. La técnica utilizada fue un moldeado a mano y un moldeado parcial. Periodo de desarrollo regional 300 antes de la era común más menos 400 después de Cristo. Bahía Manabí 500 a.C. a 650 después de Cristo. Se ubicó en Manabí desde Bahía de Caracas hasta la Isla de la Plata. Realizaban sellos con los que pintaban su cuerpo. Trabajaron la piedra, el metal, las conchas, la madera, el hueso, los textiles y la cestería. Sus figuras antropomorfas, de 70 a 80 metros, son huecas y con rica policromía. Hicieron sellos planos y cilindros de distintos tamaños y formas para el cuerpo de la ropa con pigmentos vegetales. Jamacuaque, Manabí, sur de Esmeralda, antigua comunidad indígena que entre los años 500 a.C. y 1531 d.C. habitó las zonas comprendidas entre el Cabo de San Francisco en Esmeraldas hasta el norte de Manabí. Las figuras de cerámica de Jamacuaque son un invalorable documento visual que refleja la vida cotidiana de esa cultura. En ellas se puede observar formas humanas y zoomorfas, así como combinaciones entre humanos y animales. Detalles de atuendos y adornos, como grandes tocados, como la túnica que cubren las piernas y brazos, collares, brazaletes, orejeras y arte plumario elaborado. Guangala, Golfo de Guayaquil, Santa Elena. Esta cultura ha sido clasificada en el periodo del llamado desarrollo regional, entre los años 300 a 200 a.C. y 700 a 800 después de Cristo. Su cerámica. Esta cultura se agrupan en dos clases, A y B. En la primera se representan mujeres en posición sentada y otras sosteniendo a un niño en sus brazos. Las figuras masculinas generalmente están desnudas o con taparrabo, adornadas con aretes, collares múltiples, tatuajes o pinturas corporales. Muchas figuras presentan las manos en la cintura. Tanto la figura femenina como la masculina cumplen la función del silbato. Cosagua, Napo. La cerámica que elaboraron se caracterizó por la pasta tan delgada y fina como una cáscara de huevo. Variedad de forma, entre las que sobresalen grandes vasijas decoradas con rostros humanos pintados con rojo sobre blanco, a veces con dos cabezas de gemelos, llamas y caras sonrientes gritando. Trabajaron el oro utilizando técnicas como el martillado y el repujado, y comerciaron dicho trabajo como los habitantes de la costa del Pacífico y los grupos indígenas del Oriente. Sus costumbres funerarias parece que al muerto colocaban en posición extendida dentro de una caja o sarcófago formado por varias piedras lajas. Junto al difunto se colocaban algunas hachas de piedra desde a una hasta 20 o 30. Buenos días, bienvenido al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Mira, vamos al museo.
Este es el interior del museo. Nos dirigimos al periodo regional que se desarrolló en los años 500 a.C. y 500 después de Cristo. Los principales grupos que se desarrollaron durante este periodo, ubicados en diferentes regiones a las que deben sus nombres, son Wangala y sus fases Bahía 1 y 2, Jama, Coque 1, Tolita, Daule, Tejar, Jambelí y Guayaquil. Uno de los elementos que más me llamó nuestra atención fue una figura elaborada en cerámica que representa a un chamán de la cultura tolita. Estas figuras fueron encontradas enterradas frente al mar, lo cual tiene un gran significado simbólico. Se cree que fueron colocadas allí debido a las amenazas naturales asociadas con el fenómeno del Niño, que ocasionaba fuertes lluvias e inundaciones y destrucción de las comunidades costeras. La cabeza del chamán tiene la forma de una concha espóndilo, un molusco sagrado que era considerado símbolo de poder espiritual, abundancia y protección de varias culturas precolombinas. Esta forma no era casual, sino intencionada. Se creía que la concha otorgaba al chamán la capacidad de proteger a la comuna contra las fuerzas destructivas del mar. Por ello, estas figuras eran enterradas cerca de las costas, como una forma de ritual de pedir equilibrio y fortaleza frente al poder del océano. Esta experiencia en el museo nos permitió comprender mejor el pensamiento simbólico y espiritual de nuestra cultura ancestrales. El periodo de integración en Ecuador, aproximadamente entre los años 500 y 1500 después de Cristo, se caracteriza por la integración de grupos pequeños y la influencia del Imperio Inca. Durante esta etapa se produjo una disminución de las fronteras entre los distintos grupos y se consolidó la integración cultural y política, especialmente en la sierra y la costa. Durante el periodo de integración existieron varias culturas importantes. En las líneas generales, los historiadores diferencian entre las que se asentaron en las costas y aquellas que habitaban las sierras del país. La cultura cañari, su periodo de desarrollo regional en el año 500 y 1500 después de Cristo, ubicado en la sierra sur del Ecuador, actual provincia de Cañari Azuay, fue una de las más complejas del periodo de integración. Desarrollaron centros urbanos, sistemas de terrazas agrícolas y una fuerte cosmovisión ligada a las montañas y el agua. Su arte refleja identidad étnica, espiritualidad y poder. Fueron notables por su oposición al avance incaico, conservando su identidad incluso tras la llegada de los españoles. Una de las piezas seleccionadas aquí es la cabeza escultural antropomorfa. La pieza se relaciona con la región andina del sur. Representa un rostro humano con ojos cerrados o semicerrados, nariz prominente, labios cerrados y un adorno nasal, posiblemente un septum, lo que sugiere un personaje de alto estatus. La pieza fue elaborada sin torno utilizando el método de modelado directo con las manos, técnica común en la región andina. Elementos como la nariz, labios, orejas y adorno nasal fueron modelados por separado y adheridos a la pieza mediante barbotina, una mezcla de arcilla y agua usada como pegamento. Se emplearon herramientas de piedra, madera o incluso conchas para alisar la superficie y darle un acabado uniforme sin texturas visibles. La pieza fue cocida en horno de tiro abierto, lo que le da una coloración rojiza ocre típica de muchas cerámicas cañaris. La cultura purúa, su periodo de desarrollo regional en el año 300 y 1500 después de Cristo, ubicado en la sierra central del actual Ecuador, principalmente en las provincias de Chimborazo y Tungurahua. Se destacaron por su organización y cacicazgos distribuidos por valles y altiplanos andinos. Estaban conectados con otras culturas regionales a través del trueque y redes de intercambio. Practicaban la agricultura en terrazas, la cerámica y tenían un fuerte componente ritual en su arte. Una de las piezas seleccionadas es la compostera con base sonajera. En la cosmovisión purúa, como en muchas culturas andinas, el sonido tenía un valor sagrado. Se lo relacionaba con la comunicación con los espíritus, las montañas y los ancestros. Esta compostera con sonajero pudo haberse usado durante rituales de siembra, cosechas o funerales, sirviendo tanto para presentar ofrendas como para generar sonidos sagrados durante el rito. La parte superior y la inferior fueron modeladas por separado. Se utilizó arcilla local bien depurada y amasada para evitar grietas. La pieza fue cocida a cielo abierto o en horno rudimentario, permitiendo la entrada de oxígeno. Esto le da la colorización rojiza y marrón uniforme.